Hola, muy buenas. Vamos a comenzar esta actividad congresual, el 27 Congreso Andaluz de Naturopatía, Memorial Diego Prieto, que como ya todos sabemos, se constituye como el evento ahora mismo de mayor antigüedad a nivel internacional incluso. El cuarto Congreso Mediterráneo de Naturopatía, que comenzamos para desarrollar, dar a conocer y promocionar toda la historia y la cultura de la naturopatía en el Mediterráneo, la cultura mediterránea, en los países mediterráneos, cómo se ha ido desarrollando, y también por los congresos de Ceuta y Melilla, que es importante destacarlo también porque este congreso, aparte de la importancia que tiene por ser los pioneros, yo diría que incluso es el primero, a nivel internacional, pues también la cultura, que es importante, de dónde venimos, el por qué estamos ahora aquí, hacia dónde vamos. Por lo tanto, el continuum histórico dentro de la naturopatía es sumamente importante para darle fuerza y consistencia a la ciencia y profesión naturopática. Así que comenzamos con una ponencia muy interesante en la línea que estoy comentando de la cultura, tan importante, y no solamente la cultura, también lo que conlleva lo que es la ciencia, la filosofía y todos esos aspectos que ha ido desarrollando la ciencia y profesión naturopática. Vamos a ir buscando un poco en ese contexto histórico y vamos a hablar sobre el Dioscóride, una gran obra, todo lo que es conocida porque ha habido hubo recientemente, años más, una edición en español que se llamó El Dioscóride renovado de Pío Fonquet, libro de obligada lectura para todo profesional naturópata. Si es colegiado, pues más obligado todavía. Esta obra fue un clásico, recogida de plantas, muy bien, todo muy bien desarrollado, una recopilación interesantísima, con también evidentemente su recorrido histórico. Pero vamos a hablar del Dioscóride, hecho esta introducción, cómo llega al Al-Ándalus y de aquí para toda Europa, porque es importante también todos los aspectos de las traducciones, cómo va llegando, cómo se va incorporando, cómo se le van haciendo, porque las traducciones, evidentemente, no es como ahora. En aquel momento se hacían muchas interpolaciones, las propias traducciones, interpretaciones, de todo un poco. Ahora vamos a ver cómo se ha ido desarrollando y cómo llega directamente al Al-Ándalus, se traduce al árabe y después del árabe se va traduciendo, después se traduce posteriormente al español y a otros idiomas también, evidentemente. ¿Cómo fue todo ese proceso histórico? ¿Cómo se recupera? Como veremos, el propio Dioscórides cuando escribe su obra, pues ahora veremos el porqué, pues desapareció. Se encontró una posteriormente, se reeditó, se escribió y se recuperó, pero lo original nunca se recuperó. Ahora veremos el porqué, simplemente traducciones que hubo, recopilaciones, y a partir de ahí pues se le dio el nombre del Dioscórides, con los nombres que tiene la traducción. Ahora vamos a viendo también que es importante cómo se va traduciendo, por lo menos el título, porque el contenido es clásico, es decir, recopilar plantas de aquella época, y como el también Dioscórides se recoge, también se recogen plantas, minerales y otros elementos también del reino animal que se utilizan en aquel momento pues como remedios a nivel general. Así que vamos a hablar sobre cómo llega el Tratado del Dioscórides al Al-Ándalus y su importancia que tiene en la historia de la naturopatía. Y como algunos cuando escucharon esta ponencia hicieron algún comentario también muy interesante que el Dioscórides forma parte de ese legado histórico, evidentemente como está en el tronco común de otras profesiones y ciencias, pero también no se puede olvidar que también está dentro de ese tronco de la naturopatía, independientemente también de otras ciencias. Si lo que llaman el monopolio histórico, a veces, pues evidentemente depende de la interpretación. ¿Qué interpretación se le ve? Es esto, y no se puede pasar hasta las son interpretaciones. Y ahora vamos a ver cómo tiene una importancia en la historia de la naturopatía. Y como comenté al principio, el libro actual, aunque en Dioscórides sigue vigente, ahora al final pondré un enlace donde se puede ver y conseguir, pero tenemos también el Dioscórides renovado de Pío Fonquer, que es bibliografía obligada para todos los profesionales naturópatas y evidentemente para todos los estudiantes
de naturopatía, de la asignatura de naturopatía fitocomplementaria o herbología. Viene puesto en el programa de estudio. Bibliografía, el Dioscórides renovado de Pío Funke. Comenzamos primero pues explicando un poco la biografía que se conoce de Dioscórides y prácticamente lo que dice en la introducción, un poco, que pues parece que nació en una ciudad en Cilicia, que es una ciudad de la actual Turquía, con fecha de nacimiento aproximadamente por el siglo IV después de Cristo, según cuenta él también, en el año 39, en la época del emperador Nerón. Y según su propio testimonio, que cuenta en el prólogo de la obra, como digo, se perdió. Simplemente después se recopilan algunos datos y se interpola y se reconstruye la obra en base a datos, pero la obra original, digo, se perdió por una serie de circunstancias. Y aquí está la clave de cómo él consiguió, pues, recopilar tantas plantas y otras sustancias, porque fue cirujano militar en el ejército romano y por lo tanto tuvo que viajar por todas partes y a partir de ahí pues va buscando, recogiendo y recopilando desde la tradición lo que él observa por sustancias herbológicas por todo el mundo conocido de aquella época. Y utilizo el término herbológico, herbario, porque algunos de los autores utilizan, otros pues evidentemente código tronco común, sustancias farmacológicas, sustancias medicinales, sustancias, ¿de acuerdo? Interpretación evidentemente lógica del tronco común, porque en la historia cuando empieza hay un tronco común. Como dice, tenemos unos progenitores comunes todos, pues sí, a partir de ahí nos vamos, las ramas van saliendo y evidentemente la raíz, siempre lo digo, mejor el tronco y la raíz es la misma, evidentemente. Por eso autores muy interesantes que incluso hablan del tema del herbarismo de aquella época, todo lo que era la herbología, los herbarios, incluso lo que eran los valetudus, nombre en griego. Es una palabra muy interesante, lo que eran los valetudinarios, es decir, toda esa terminología del latín es muy interesante. Y, como digo antes, el problema que siempre hay con las traducciones, tanto del griego como del latín. Por lo tanto, siempre las interpretaciones siempre están ahí en la historia. Por lo tanto, viaja con el ejército romano y eso le da la oportunidad de recopilar todas las plantas y todo el conocimiento que él previamente, evidentemente, pues ya había también tenía el interés de investigar, aprender y aplicar también. Y también discutió, y en su obra posterior se recoge, pues, por ejemplo, cuestiones sobre el valor dietético de la leche y la miel, por ejemplo, que es muy interesante. Y también preparaciones, aplicaciones de productos relacionados, claro, con el mercurio, el arsénico, el acetato de plomo o el óxido de cobre. Y también sustancias alcaloides actualmente que cogemos, principal alcaloides y sustancias por su valor anestésico, como por ejemplo, fijaros, el opio o la mandrágora. Esas son las preparaciones antiguas que había, muy interesante, algunas que llevan a tener hasta 60 plantas incluidas. Es interesante pues, el estudio de cómo se ha ido formando todo ese proceso de la herbología clásica y que Dioscórides recoge en su obra, como digo, a partir prácticamente en el siglo IV, cuando se recopila, ¿no? Pero que recoge también elementos, como estamos viendo, de reino mineral y de reino animal también. Esta es la foto que aparece en todas partes de Dioscórides, se llama Pedáneo Dioscórides. Recoge la pongo aquí para que lo conozcáis, de dónde viene y cómo él se va formando, pero como estaba comentando antes, el original pues se pierde. ¿Eh? ¿Por qué? Porque a partir del siglo IV, la mayoría de todos los escritos de aquella época, griego y latino, fueron destruidos primero por los teólogos fanáticos clásicos, ¿eh? Y después también por el saqueo tanto de Serapión, lo llaman Serapión de aquella época, sin entrar en la descripción de lo que significó en aquel momento, y la Biblioteca de Alejandría en el año 391. Se queman libros que para que llegue el fanatismo y se le destruimos la cultura, y venga, vamos a quemarlo todo. Y después los archivos de Roma, pues ya una vez que cae el Imperio Romano, aproximadamente pues, sobre el año 475, pues cuando llegan los bárbaros, pues lo primero que hacen es pues, destruir toda la biblioteca, los archivos, que os pongo quién fueron, entre ellos los Herulos, el último emperador romano,
fue depuesto, como todo el mundo sabe, hemos estudiado por Odoacro, que era rey de los Herulos. Entonces, todos esos vestigios que quedaban, pues, ¡pah! Afortunadamente, esos restos se recogieron, se recopilaron y se recuperaron muchos de ellos. Todo esto, sobre todo en Roma, Casiodoro fue quien los recupera y después a partir de ahí entronca con la tradición benedictina, los benedictinos que fundó San Benito Abad, y a partir de ahí Casiodoro nos recupera y los benedictinos recogen toda la tradición y no se pierde prácticamente. Algo siempre se pierde, pero se recopila y se recupera, por lo tanto, algo se recuperó. Y después, otro hecho también importante es cuando en Atenas, en el siglo VI, Justiniano pues cierra la famosa antigua Academia Platónica. Cierra la Academia Platónica y dice, los grandes sabios de aquella época, los que quedaban allí, dice, ¿ahora qué hacemos? Pues nos vamos a Oriente. ¿Y por qué se van a Oriente? Pues muy sencillo, porque años anteriores, en la época de Constantino, pues los concilios, ya cuando llega el cristianismo, ya la religión oficial del imperio, pues vienen las herejías y en la persecución, entre ellos la de Nestorio, llaman los nestorianos. Pues, ¿dónde se van? Se refugian en Oriente. Los recoge el emperador el rey Sapor, y allí en Nasibe, la ciudad que allí que había, pues se llevan toda la tradición, toda la cultura, y allí pues empiezan a traducir, recopilar para traducir también. Y los filósofos que quedaban de la Academia Platónica, pues dicen, ¿dónde nos vamos? Y dicen, pues nos vamos allí, que por lo menos allí se habla griego todavía. Para allá son acogidos por el rey, empiezan, van traduciendo, se llevan toda esa gran cultura griega, y en esa convergencia después, no olvides, este punto es importante, la convergencia de los nestorianos con los pensadores o filósofos de la Academia Platónica que también se fueron para allá. Es la vía, ¿no? Oriente. Y la otra vía importante es cuando Roma cae y Casiodoro recoge. Después una convergencia importante para entender cómo llegar Dioscórides al Al-Ándalus. Es importante esta gran cultura. Cuando llega después los árabes, pues la conquista de aquella zona y todo el conocimiento pasa directamente a Bagdad, se llama la Casa de la Sabiduría que se funda, y a partir de ahí se empiezan a traducir los libros clásicos, pues, todo el corpus hipocrático, la obra de Platón, la metafísica de Aristóteles, y se van traduciendo. Y después de ahí, eso va a pasar también a la Landus. Y por la parte de Roma, es Casiodoro el punto, digamos, de convergencia, donde se recoge toda la tradición y después los dos van a converger. ¿Dónde va a converger? Por un lado en el Al-Ándalus y después, evidentemente, tanto los reinos de Castilla y el reino de Aragón en la escuela de traductores de Toledo, principalmente. De hecho, estas signos introductorios es importante para entender todos los procesos, cómo cae Roma y Justiniano cierra la Academia Platónica, el último resto que quedaba. Por lo tanto, todo ese proceso que se va cerrando, se va quemando, se va destruyendo, pues las pocas obras, no digo que se pudieron recoger, por lo menos en Occidente, en Oriente, pues por la protección que hubo allí, pues se salvaron muchos documentos que después se han ido traduciendo. Y entre ellos, pues, la obra de Dioscórides, que se recupera y se conservó en el Imperio Bizantino. Y queda guardado la obra de Dioscórides, esto es importante, figura guardada en un manuscrito fechado en el 511, el famoso Codex, Juliana Nicia Codex, del 512. Tiene su historia, al que le guste la historia de cómo se recopila, en honor de quién se escribe también, que es importante. Porque a veces se dice, bueno, Dioscórides lo escribió, bueno, pero después en aquella época si se quemó, se perdió. Fue escrito en nombre de una emperatriz también. Después se encontró en 1500 y pico por un militar también, de la época de Fernando I, el emperador, ¿no? El rey de Castilla. Y es muy interesante toda la historia, hasta que llega
directamente, por otro lado, está hablando de 1500 y pico, cuando se recoge otra vez, aunque ya había entrado en el Al-Ándalus anteriormente en el siglo X, como veremos. ¿Eh? Es un poco entrevesado la historia, pero es importante entender el contexto, llama el contexto histórico, donde se produce, cómo se destruye, cómo se quema, cómo se cierra, y luego las dos vías. La que va directamente a Oriente con Nestorio y la otra vía con la caída de Roma con Casiodoro. Son dos grandes vías importantes. Y la que llega principalmente al Andaluz va a llegar desde Bizancio, curiosamente. Desde Bizancio va a llegar al Al-Ándalus, no va a llegar desde Oriente. Por lo tanto, el Dioscórides queda, se pierde, y la obra de Dioscórides, de cierta manera, queda resto, queda guardada, y en un manuscrito que está fechado en el año 512. Aquí está el Codex, Juliana Anicia Codex. Y hoy forma parte de la Biblioteca Nacional de Austria en Viena, que os pongo el nombre completo que tiene actualmente. El Codex Vindobonensis Medicus Graecus. Te lo inventa porque es muy difícil que un griego sea médicos. Heródoto, vamos a citar a Heródoto y las guerras médicas, es muy difícil, pero bueno, el dominio conceptual es clave, es clásico en los humanos, ¿no? Es muy difícil que llamen médicos graecos porque vamos a citar a Heródoto en las guerras médicas, ¿de acuerdo? Posible que un griego sea médico, que eran habitantes de la Media, pero se le puso este nombre por extensión y como pasa con todas las terminologías, se va utilizando y el sentido original pues se pierde. Digo esto porque algunos siempre se ha hecho esta crítica, ¿cómo es posible que se llame así? Pues como así es la vida y cuidado que va cambiando, ¿eh? Desde el original al sentido actual, muchas palabras, como bien sabemos, cambian. Eso en filología pues está muy estudiado, pero el nombre original que se le puso fue Codex Vindobonensis, que os pongo aquí la portada, había aquí, ¿no? Y fue escrito, fijaros ya, en el 1997, fue inscrito en el registro del programa Memoria del Mundo de la UNESCO, en reconocimiento a la importancia histórica que tiene el Dioscórides, o que ha tenido a lo largo de la historia y que tiene todavía actualmente como base histórica. Como ya dije antes, en español, Pío Fonquer pues, sacó el famoso Dioscórides renovado. También muy interesante, pero un documento histórico, por eso la UNESCO en cierta manera lo declara, como dice, patrimonio de la humanidad. Y se le conoce mejor como Viena Dioscórides, que es la más antigua y valiosa obra de la historia de la herbología en general. Y pongo herbología porque es tronco, pues de la farmacología, de la medicina botánica, de la herbología clásica, de los herboristas que se llamaban en aquella época, en la Edad Media, los herbolarios, los herboristas, ¿de acuerdo? Y que de ahí, pues evidentemente, deriva. Es una raíz importante, ¿para qué? Pues evidentemente para esta profesión, ciencia y profesión que es la naturopatía, y para otros también. Eso del monopolio histórico, pues quizá a algunos le guste. Y proseguimos a un tema también para desarrollar, es que vamos a empezar ya un poquito pues con la herbología árabe, una vez llegado, hecho esta introducción histórica sobre la obra de Dioscórides, donde nació, por qué se interesó por la herbología, dónde recogió todo y qué pasó posteriormente cuando se destruyen por las bibliotecas, cambios históricos impresionantes. Bueno, por los orígenes de la herbología árabe, pues hay que buscarlo evidentemente en todo lo que se llama el mundo helenístico, no hay otro. Y también Persia, como dije antes, en toda la zona del Oriente Medio y en India, porque también hubo contacto. En aquella época también hubo contacto, siglo cuarto, quinto, siglo sexto, también hubo contacto, evidentemente, con la India antigua. Es una ponencia que hice también, creo que fue en el primero o el segundo Congreso Mediterráneo de Naturopatía, sobre todo ese proceso de confluencia, de cómo hay contacto y cómo todo eso después llega a Occidente. También hubo contacto con la India, y no hay que olvidar que Alejandro Magno, todo lo que es el helenismo como concepto, que es un concepto que se acuña posteriormente, pero evidentemente es Alejandro Magno, y Alejandro Magno pues llegó hasta la India. No hace falta contar la historia, ¿no? De Alejandro Magno, para entender bien una serie de conceptos, es importante entender todo ese proceso que se llama actualmente la cultura helenística. Ahí se puede entender mucho, pues también es de la India. Y como los árabes no se puede entender, porque los árabes siempre esa cultura lo que hizo es cojo de aquí, cojo de aquí, cojo de aquí, recopilo e introduce. Una tarea importantísima. Cuando dicen, no, es que llega la cultura grecolatina, sí, pero llega a través
importante, ¿no? También llega por la parte de Casiodoro, como hemos comentado, por ejemplo, los benedictinos, como había comentado, pero también una parte importante como entra a través del mundo árabe. Eso, evidentemente, hoy en día es incuestionable, que recopila, una cultura recopiladora, no imitadora, sino recopiladora, recoge y no se pierde prácticamente nada, hace una gran síntesis. Muy interesante. Y aquí, por ejemplo, he puesto la presa india, pero de China. ¿Los árabes tuvieron contacto con los chinos también? Sí, sí, la batalla de Samarcanda. La batalla de Samarcanda, los árabes, los prisioneros, que eran prisioneros chinos, evidentemente. ¿Y ahí qué hicieron? Pues lo mismo que hicieron con los nestorianos, porque ahí dicen, no, es que la isla entra, tal tema, así, oye, pero respetaron mucho toda la cultura y los conocimientos de los nestorianos, que eran cristianos, ¿eh? Me voy a contar un poco la historia, pero es importante tener en cuenta cómo respeto, y cuando dice, ¿y qué hacemos con los nestorianos? Dice, respetarlos y aprender de ellos, ¿eh? Y después por eso en la Casa de la Sabiduría en Bagdad pues, se recogen también nestorianos, como veremos después. Pero no hay que olvidar también la batalla de Samarcanda con el contacto con la cultura china. Como digo antes, dice, ¿qué hacemos? Pues aprendemos. ¿Qué aprendemos? La pólvora, la brújula, el papel, temas de plantas también. Se recogen también un famoso libro que así comparativo, ¿eh? Vamos a decir comparativo entre comillas, entre el Ben Kaoli y el Dioscórides. Hablan de plantas, animales, minerales, el Bencaoli, que también fue traducido al latín del siglo XIII por un monje polaco. Por lo tanto, hay una confluencia de cultura importante también, aparte que he puesto aquí Persia, India, no olvida China, que los árabes también estaban en contacto con los chinos, donde la batalla de Samarcanda, y ahí, pues, entre otras cosas, dice la pólvora, pues, estupendo, la brújula, pues venga, ¿eh? Y plantas también, todo ese elenco, ese conjunto tan importante, pues evidentemente lo recoge todo lo que es la tradición árabe. Y el Tratado de Dioscórides, pues fue traducido, vamos a buscar la otra línea, vamos a dejar la línea bizantina, apartada como hemos comentado antes, y nos vamos al otro lado. Vámonos a Bagdad. Y en Bagdad, en la época de los abasidas, pues bajo el reinado del Jafar al-Mutawakkil, bajo la fecha siglo IX, fue traducido por Esteban, hijo de Basilio, del griego al árabe. ¿Se acuerdan que hablamos del 500, aproximadamente cuando está en el Imperio Bizantino? Pues aquí se recoge, y Esteban, porque también he viajado por todas partes, dice aquí está el libro, ¿eh? Y se traduce del griego al árabe. Dice, vaya esfuerzo que se hizo después, porque después había que traducirlo otra vez al árabe y no se encontraba traductores de griego. Ahora veremos qué es lo que pasó. Bueno, pues esta es la primera traducción. Fijaos la fecha, estamos hablando en la época del califa, pues estamos hablando del siglo IX. Por Esteban, vamos a quedarnos con los siglos, que es importante, ¿eh? Hijo de Basilio, del griego al árabe. Y aquí está, ¿eh? Una copia de la traducción, que estaba aquí el árabe, las primeras traducciones que hubo al árabe, ¿eh? Libro de Dioscórides, ¿eh? Y aquí está en el Museo Británico, que está una copia, por si veis algún día, está ahí en el Museo Británico, en Londres, y si queréis ver la copia, pues es muy interesante, ¿veis? Como está aquí en griego, en árabe, aquí está la obra. Esta es la posterior, ¿eh? Proseguimos, y esta versión, que ya época, pues especialistas grandes en filología, aunque uno viajaba, aprendía griego, aprendían árabe, porque eran los viajes los que hacían principalmente que se aprendieron un montón. Pues esta versión fue corregida por que latinizado el nombre, que lo tenía en árabe, Najim B. Ishaq, el año, y ya en el siglo IX lo arregló y lo hizo manejable, que el nombre latinizado todo el mundo lo conoce, Ioantinos, el nombre latinizado del árabe. Las palabras griegas que Esteban conocía en árabe, las tradujo, pero aquella que no la conocía, pues simplemente la dejó en griego, la transcribió en griego y punto. ¿De acuerdo? Y fijaros la cita en lo que dice, recogida de historiadores, evidentemente, dejando en manos de Dios el que más tarde hiciera que encontraran a alguien que la supiera y pudiera traducirlas al árabe. Mejor dicho, como no sé del todo, ¿qué hago? Pues hay palabras que las vamos dejando directamente en griego hasta que alguien esté en manos de Dios, de Alá, pues se pueda traducir directamente lo que él nos dejó, pero Ioantino arregló todo lo que pudo, lo que no pudo, pues evidentemente lo fue dejando. Yo para que vaya un poquito cómo es el proceso histórico hasta que llega al andaluz y se traduce y cómo después se traduce al español. Vamos a seguir la línea.
Esta es una fotito de Ioan Livius, que lo tenéis, escribiendo, pensando los pensadores de aquella época. Y esta traducción de Esteban llegó al Al-Ándalus. Ahora veremos cómo llegó, pero vamos a decir que llega al Al-Ándalus y fue utilizada tanto por sus habitantes como por los orientales hasta la época de Abderramán al-Nasir, es decir, Abderramán III. Ya Abderramán III que está aquí. Llega al Al-Ándalus, evidentemente. Ahora vamos, la traducción llega. Está aquí, pero se deja en la biblioteca y qué hacemos con ella. Pero también viene de otra parte, también viene. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Que es lo que pasa en la época de Ramán III. Ahí está la clave, como llega también de Bizancio, del Imperio Bizantino. Y aquí está, esta es una ilustración famosa de la obra de Dioscórides que fue realizada por Yusuf al-Mausil hacia el año, puestuario, pero es el año 1228, siglo XIII, y muestra a Dioscórides explicando a un alumno las propiedades de una planta. Ambos personajes aparecen ataviados con ropas islámicas del siglo XIII. Qué curioso, ¿eh? Os lo he puesto aquí para que veáis cómo se va arabizando en cierta manera, se va llegando, y llega hablando, pero ya había una copia, que había llegado a otro sitio, la famosa esta de Esteban, que la mayor parte todavía conservaba muchos términos en griego y no se habían podido traducir. Con todas las plantas que es complicado. Y como el original ya dijimos que se había perdido, por ejemplo, aquí tenemos una ilustración, y hay muchas ilustraciones muy bonitas posteriores, ¿no? Esta, por ejemplo, de la zarzamora europea. Y como el original ya hemos dicho que se había perdido, queda siempre destacado ahí, para que no se nos olvide, queda pues la obra lujosa, copiada bizantina, ilustrada, conocida como Dioscorio de Viena, que data del año que hemos comentado. Pues en el siglo X es cuando ya por fin se llega a esa traducción que se llama óptima, es decir, la mejor, la que llega después y que después se traduce al español y a otros idiomas. Pues llega, ¿y cómo llega? Pues comenzó cuando el emperador bizantino, Ramón Bizancio, por Roma, el imperio romano cae porque era el imperio bizantino, anteriormente se había dividido, ¿no? Entre Honorio y Arcadio, los grandes emperadores, se divide y dice, vaya. Y Bizancio siguió hasta la caída de Constantinopla, llegan los otomanos, cae Constantinopla. Y está hablando del siglo X, pues el emperador era Constantino VII. Hay otros autores que ponen emperador romano, pero el origen romano no era. No voy a entrar en el debate histórico porque hay textos, no lo han preguntado cuando he comentado algo en historia de la naturopatía sobre este tema, pero es Constantino VII. Envía una embajada a la corte del califa de Ramán III de Córdoba. Pero eso por qué, porque es que había contacto en aquella época, pero contacto un montón, cómo iban, cómo... ¿Y qué hace? Pues mándalo a y entre los presentes dedicado que le trajo a Ramán III, había un ejemplar del Tratado de Dioscórides escrito en griego. Ya había uno, como vimos antes de Esteban, ya estaba, pero no estaba bien traducido. Entonces, como regalo, dice, ya que voy allí a Córdoba, pues toma usted, le traigo regalo a este, le trajo también otro libro, pero como está hablando del Dioscórides, lo comentamos, lo trae, y evidentemente escrito en griego. ¿Y ahora qué pasa? Por ahí se derrama y aquí que sepan griego, de ninguno, habrá que arreglarlo de alguna manera. ¿Y cómo se arregla de alguna manera? Pues vamos a ver. Como no había nadie en Córdoba que pueda leer el libro en griego, ¿qué pasa con el Dioscórides? Posiblemente se mete en la famosa biblioteca de Córdoba, que la biblioteca de Córdoba estaba en la famosa ciudad Medina Azahara. Aquí os pongo una foto muy interesante del arco en el pasillo de Ramán III, uno de los restos arqueológicos localizados en Medina Azahara, que estaba la famosa biblioteca, que según algunos dicen que un poco exagerado, que había hasta más de 400.000 libros. Recopilado la mayor biblioteca que había de Europa. Cuidado, una cantidad de libros enormes, muchos que se habían conservado, traídos, y había, algunos dicen que un poco exagerado, pero bueno, nos quedamos con ese número, pero que la biblioteca en Córdoba pues, estaba en Medina Azahara, fundada por Ramán III, después su hijo creo que fue Isen II, después Alaquén, y después esta biblioteca evidentemente alguien se la cargó también, porque siempre cada vez que hay algo la toman con las bibliotecas y con el conocimiento, que sí, pues esta también la quemaron, No, también, la de Roma, la otra, Alejandría, todo lo que la toma, vamos a quemar conocimiento. Y bueno, ¿y después qué hacemos? Una barbaridad, que sí, pues también
¿eh? Siempre la toma. Por lo tanto, aquí tenemos la famosa Biblioteca de Córdoba, donde quedó el libro almacenado, sí, archivado, mejor dicho, que era mejor tenerlo archivado sin que se tradujera al árabe. Y se seguía utilizando la traducción de Esteba procedente de Bagdad con las condiciones que hemos dicho antes de que había muchos términos que estaban en griego. Lo cual creaba un problema. Yo pongo una cita muy interesante, también recogida, histórica. Después pongo la bibliografía al final. El emperador bizantino, y también veo otra versión al árabe, el Dioscórides, que está en el Museo Británico, todo trabajo del anterior. El emperador bizantino decía una carta al califa. En aquella época también se escribían cartas, aunque tardaban más en llegar. Tardaban, pero llegaba. Decía el califa que después de tenerse el provecho del Dioscórides más que con un traductor avesado en el griego y que conozca las propiedades de esa sustancia que se describe, muy interesante. Si tienes en tu país a alguien que reúna estas dos condiciones, sacará, oh rey, la mayor utilidad de este libro. Y el califa le contesta al emperador, que aquello no es como ahora que te contesta a los 5 minutos, él mandaba la carta y podía tardar su tiempo. Le contesta al emperador pidiéndole que le enviase a alguien que hablara en griego y en latín para que enseñara esa lengua a sus súbditos, que así se transformaría en traductor, porque no había otra opción, sino regala en griego. Otro tema que uno en la biblioteca, que tampoco se sabe, y aquí no sabemos traducir porque queda, pues mandemos usted a alguien que sepa muy bien griego, que sepa latín, que también sepa árabe. Se lo pidió, ¿no? Claro, y al final se lo envió, le dice el emperador, pues mira, te lo envío, y allí pues busqué un grupo y empezamos a traducirlo. ¿Ves cómo va llegando al Al-Ándalus? Hay una copia que llega desde Oriente, traducida por Esteban con las correcciones de Villantinos, como he dicho, ¿no? A ver, no está bien pronunciado porque es el latín, pero bueno, lo hemos visto por ahí. Que llega, pero con ese tema de que hay temas que están en árabe, pero la mayoría, muchos textos, porque son plantas, están en griego. Pero existía, se queda almacenada en la biblioteca de Córdoba hasta que el emperador dice, lo debía mandar una persona que sabe griego, latín y árabe, lo va a traducir y va a enseñar. Entonces, ese libro aquí está un relieve del emperador Constantino VII, y el libro, pues, una vez que el califa lo ve y lo ha escrito, pues le atrajo mucho la atención, ¿no? Sobre todo los funcionarios de la corte que sabían en aquella época leer, porque hay algo importante también del siglo X, hablando del siglo X aproximadamente, en el año 951, siglo X, se traduce, y en aquella época pues, se regula la primera regulación que hay en Europa, que, bueno, evidentemente en el mundo entero, en el planeta, sobre las profesiones, vamos a llamar entre comillas, sanitarias, ¿vale? Estaba el filósofo, la laquén, el médico, el tabir y el mutatabi, que mutatabi se puede traducir perfectamente, si queremos, al español por naturópata. A mí no es una traducción, bueno, la de tabir tampoco es una traducción muy para llamarle médico, ¿no? Otros traducen aunque los términos aparecen, no aparecen, pero después se puede traducir mutatabi. Fijaros ya, en la Córdoba de aquella época, en el Al-Ándalus, esa es la primera clasificación. Y si están los mutatabi, que son los naturópatas de ahora, los herederos históricos, vamos a decir, ¿no? El criterio naturopático en aquella época. Pero ve la importancia que tiene, que ya allí también se utilizaban plantas, evidentemente. Estaba el filósofo, el que sabía astrología, el que manejaba la ciencia, y el mutatabi, y después también estaba el curandero, cuidado. Una clasificación muy interesante con las competencias, lo que hacía cada uno. Está hablando del siglo, bueno, entre el siglo, el primer milenio, dentro del año 1000. Pero en el año 951 ya el emperador dice, bueno, le voy a mandar una persona para que traduzca, y llama al famoso monje Nicolás. El monje Nicolás era de los monjes de la iglesia ortodoxa de aquella época, y supongo, eso no lo desconozco el dato, si alguien lo tiene, pues me lo envía, después dejar el correo electrónico en el debate, podéis escribir también aquí en el Facebook, el tal tema. Me atrevo a decirlo que Nicolás era monje y estaba en los Montes Athos. ¿Y por qué digo esto? Porque uno de los originales, famosos, no los originales, de los primeros, manuscrito todavía se conserva en griego en los Montes Athos, en Grecia, famoso Montes Athos de los monjes ortodoxos, una tradición que tiene aquello impresionante. Al que le guste investigar, os doy este dato
para quien quiera profundizar un poco en este tema, y por eso me digo que me atrevo un poquito, que el monje Nicolás era monje ortodoxo de los Montes Athos. Y como hablaba perfectamente el árabe y además pues latín y griego, pues empezó a traducir el Dioscórides, también otras obras, porque también, como digo, el emperador también le mandó otras obras muy interesantes, y empezó también a enseñar el griego en la capital, como decimos, a orillas del Guadalquivir. Esto queda muy poético y muy romántico, pero queda bonito también decirlo, que es Córdoba. Aquí tenemos otro de Dioscórides, también ya en árabe, está en Dioscórides en Borlán, en librería en árabe, que está, esto hay un enlace muy interesante, por si queréis copiarlo, este enlace, entrar en internet y lo veis directamente también en árabe, es muy interesante. Pues el objetivo del traductor consistió, bueno, traductor no, los traductores, con Esteban, evidentemente, pues consistió en, digo Nicolás, confundo los dos, Esteban y Nicolás, el monje Nicolás, consistió en comentar el nombre de los simples del libro de Dioscórides. ¿Qué son los simples? Pues las plantas, están las mezclas y los simples. Cuando se habla de simple, se refiere a una planta. Son las plantas que todavía no se habían traducido al árabe por desconocer su equivalencia. Ya con el tiempo, pues, como bien conocemos, llegó un gran botánico, Linneo, y se empezó a clasificar todo lo que es la taxonomía y se cogen los nombres en latín. Familia, género, especie, lo que llama el taxón. La taxonomía se clasifica y ya con Linneo pues empieza la clasificación, pero antes de esta planta, ¿cómo se conoce aquí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Pues traducirla era muy complicado, pues entonces Nicolás lo que hizo fue colaborar con un grupo de investigadores, y pues aquí algunos de ellos, In Shaprut, In Yurjul, este es un clásico, Shauradevo, que es un historiador también, que él, en su obra es el que comenta un poco todo este proceso, cómo fue, ¿no? In Yurjul. ¿Y por qué subrayamos Al-Sayyar? Muhammad, conocido como Al-Sayyar, porque lo subrayo. Pues no siempre, porque la traducción de Al-Sayyar es el herborista. O sea que también un herborista, porque Ir Yurjul pues dice, bueno, este está, tiene, pero si queréis ponerlo, que la historia, cada uno barre para su casa, traduce y es lógico. ¿De acuerdo? Para ver el continuo histórico es lógico, pero a veces se abusa un poquito de los términos. Entonces, fijaros que no he traducido Mohammad Al-Yayur por el naturópata, porque quedaba un poquito histórico. ¿De acuerdo? Otro traduce en Yur dice que es, no voy a decirlo, punto suspensivo. ¿De acuerdo? Eso tiene su historia. Cuestión de que la historia es clave y fundamental para entenderlo, de todas las traducciones. Y lo he subrayado porque era el herborista, que se puede traducir perfectamente, de manera libre, evidentemente, como naturópata también, que participó también en la traducción junto con Ibn Shapru e Ibn Yurjul, y evidentemente el monje Nicolás. Y estaba buscando la determinación árabe de los simples, que son los simples, por la planta, como he dicho antes, en sí. Y una vez determinadas las propiedades de las plantas que faltaban por identificar, ya el Dioscórides llegó a conocerse todo el Al-Ándalus. Cuando habla Al-Ándalus se refiere todo lo que en aquella época era el Al-Ándalus. Ya se empezó a conocerse, sin no voy a entrar en la historia ahora del proceso. En otro momento, si queremos, lo comentamos. De aquí a la Escuela de Traductores de Toledo, el siguiente paso. ¿De acuerdo? El siguiente paso, Escuela de Traductores de Toledo. Bueno, vemos la trayectoria en concreta. Esteban lo deja en Oriente Medio traducido, pasa. Y después, pues, el emperador dice, pues tengo un ejemplar, ya que voy para allá, te voy a regalar un ejemplar que, bueno, pues mientras estaba utilizando el otro que no estaba bien traducido, y con este que hacemos, pues, con el traductor lo dejamos en la biblioteca, y después, pues, fijar lo que le contestó Constantino y lo que le dijo el otro, pues mándame un traductor y lo traducimos, y punto. Se traduce y ya entra directamente al árabe del Al-Ándalus. Vemos recorrido, que interesante. Y una vez que llega el recorrido, pues ya se ha traducido, ya se empieza a utilizar. Y es tan importante eso, porque una vez que se termina, lo que se denomina la reconquista llega, terminó Granada, pues muchos dijeron, oye, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o nos convertimos? Pues nos convertimos, llaman cristianos viejos, cristianos nuevos, a toda la historia, ¿no? Pasan al Reino de Valencia muchos de ellos, y el Dioscórides se sigue utilizando, se sigue utilizando en árabe.
Tiene su historia, muy interesante, ¿eh? Pero en el manual clásico está la tradición y lo que sabía se seguía prácticamente más de 1000 años duró, ¿eh? Y aquí vemos algo importante ahora que una vez que está el árabe, pues se va traduciendo. ¿Dónde se traduce? Pues empiezan las primeras traducciones al latín, ¿eh? Cuidado la vuelta que da, pero es curioso porque, como he visto, Dioscórides estuvo con el ejército romano. El ejército romano que hablaba, ¿qué idioma hablaba? Latín, sí. Ve la vuelta que da, después traduce al griego. Bueno, más que al griego traducido es porque se había perdido y en Bizancio sí se hablaba griego, escribió en griego, ¿no? Y ahora veremos el título que se le puso al libro en griego, ¿eh? Que todo parecido con la realidad es pura coincidencia, y lo digo esto con intencionalidad didáctica para abrir debate, ¿de acuerdo? Para abrir debate. Escribimos en el chat, en el Facebook o por correo y abrimos el debate histórico. Bueno, pues aquí están las primeras traducciones, en la de Siena, la entrada, cómo se hizo la edición y quién lo escribió en Siena en 1478, la de París, quedaron con este nombre de París, que es importante, 1516, y la de Salamanca en 1566 del latín. Nos quedamos con este nombre que es importante, la de Salamanca. La primera versión en griego sería la de Aldus Manutius en Venecia en 1499. Si otra vez se traduce al griego. Y aquí fijaros ya el nombre que se le pone, Perihilos Diadriques, ¿eh? Que después se traduce al latín como materia médica. Y ahora qué traducción, ¿eh? Por eso comenté antes que las traducciones complicadas, ¿eh? Los dos dialectos griego clásicos, el jónico y el ático, a veces complicado porque después hay interpolaciones, los traductores, como está viendo, de Renacimiento, ¿eh? Y el nombre que se le puso fue este, Periilis y Atrique, porque posiblemente el original, como ya había un médico graico, le van cambiando los nombres, posiblemente el Dioscórides le pondría algo de herbarios, los herbarios o herbarios, que es lo que existía en aquella época, el nombre, no existía otro, ¿eh? No existía otro nombre. Y Atrique es un nombre clásico, no voy a entrar en el debate ahora sobre el tema cuando aparece y por qué se traduce de esa manera, como médico o medicina, ¿vale? Tenea triqué. Pero bueno, este es el título que se le puso en griego en 1499 y la primera versión ya en castellana, aquella época de Castilla, ¿eh? La realizó Andrés Laguna en 1555. Ahora veremos un poquito Andrés Laguna en qué se basó, qué es lo que hizo, pero vamos viendo cómo se va introduciendo, se va traduciendo de tal manera, después se inventa la imprenta y ya se empieza a publicar. Vamos a ver un dato histórico importante que es Andrés Laguna. Yo después en la bibliografía pongo el enlace, por si queréis verlo, en la biblioteca de Salamanca está, entramos en enlace y está Dioscórides. Tuve el honor se editaron unos ejemplares, unos facsímil con la portada de aquella época, todo en la traducción de Andrés Laguna. Son dos ejemplares que tengo en la biblioteca, que es un honor tenerlos, pero le podéis darle al enlace y entrar directamente para ver la traducción, ¿eh? De Andrés Laguna en 1555. Se traduce en el siglo XVI ya directamente al español, ¿eh? Y digo español, no digo castellano, ¿eh? Y la primera traducción al inglés, por darnos el tema histórico anglosajón, fijaros, es poquito más tarde, ¿no? Casi 100 años más tarde. O sea, que se conoce antes en español que en inglés el Dioscórides. ¿Y quién era Andrés Laguna? Pues evidentemente Andrés Laguna era lo que se llama un homus universalis, de Renacimiento, arte, filosofía, de todo. Estudió también medicina, sí, en París, la primera universidad que se habla de medicina es en París. Creo que fue en el siglo XIII, ¿eh? Y los primeros decano de aquella época fue Hugo de San Víctor, ¿no? Que fue el que distinguió entre el ars curandi y el ars vivendi. Muy interesante también la definición, la diferencia que hubo entre otros por la forma, ¿no? Y él estudió allí también y entró en contacto con esta edición que se hizo en París también. Ahora lo voy a comentar lo que interesa para que veamos el contexto histórico, que no es que Andrés Laguna dijera, pues, voy a coger el libro y lo traduzco. Y además también médico del Papa Julio III, ¿eh? Una gran cultura, se le dice que es un homus universalis, que el hombre este del Renacimiento, ilustrado en aquella época, porque sabía de todo, de arte, de filosofía, escribió de todo, ¿de acuerdo? Y aquí escribe sobre los preliminares acerca de la materia medicinal de los venenos mortíferos
traducido de lengua griega en la vulgar castellana en Salamanca. Bueno, Matías Dávila, esta es la foto que hay de Matías, pero fijaros el nombre que pone, ¿no? La obra le llama Pedacio Dioscoro. El nombre que vimos era Anasarbea por la ciudad donde cerca de la ciudad, acerca de la materia medicina y de los venenos mortíferos, traducido de la lengua griega en la vulgar castellana. ¿Bien? ¿Y cómo lo hace? Vamos a ver contexto, que es importante. Por contexto, fue el contacto que tuvo primero con la primera edición en latín, aquí está con Jack Welch, e impresa en Alcalá de Henares en 1518, bajo supervisión de Antonio de Nebrija. Y no hace falta decir quién fue Antonio de Nebrija, que no. Y quién fue su hija, y actualmente hay una universidad que se llama Antonio de Nebrija. No hace falta que no. No que lo comenté, pero en aquella época pues, se conocieron, pero también las clases del propio, el que hizo la edición de Ruel, al que conoció durante su estancia en París, donde es Laguna, en aquella época, como digo, homos universales, viajero, culto, ilustrado, de todo. Y su estancia en París, 1530 hasta el 36, 6 años, y la obra, fijaros con qué título le puso. A ver, ¿qué título le puso? No le puso de materia médica, como después se traduce. Le llamó Anotaciones de Dioscórides Anaxarbeos, Lyon, 1554. Y el Laguna sí, claro que lo conoció. Tuvo prácticamente 6 años, conoció toda la obra, hizo anotaciones, bueno, conoció muchos más también, ¿no? Y un hombre muy, de aquella época, siguiendo la terminología de Rodolfo Mondolfo, diríamos un hombre poliédrico, pero siempre se le define como homos universales. Pues Laguna comprobó en persona todas las prescripciones de Dioscórides, añadiendo tus propias observaciones, opiniones y experiencias, porque como digo, sabía de todo, botánico, lo que quiera. Y no he querido poner naturopatía, para no abusar del término, para ver si alguno me dice, ponlo, por lo que los demás lo ponen, farmacólogo, poner a farmacólogo. Pongo este término para entrar en el debate. No he puesto naturópata por eso, porque no era farmacólogo, hombre, en aquella época no existía la farmacología. Y como no existía, pues no se podía decir que lo era. Evidentemente, aplicaba el método científico. No estamos de acuerdo con la alquimia clásica, incluso la famosa anécdota que tenemos de su historia con el juicio de las brujas, que él demostró que aquello no era brujería, por ejemplo. O sea, un hombre ilustrado y evidentemente por el método científico. Pero bueno, si alguno dice, deberías de ponerlo y había que ponerlo, pues sí se puede poner también, pero como era un hombre ilustrado era de todo. Sabía de todo y lo aplicaba, pero he puesto esto porque se recoge y hago este matiz para que vean que esto es el típico abuso del lenguaje que siempre se hace. Y había experimentado con hierba que había recogido en numerosas partes de Europa porque había viajado un montón. Y tu traducción es clara y precisa, pero él también pone eso cosecha. En aquella época la interpolación estaba en la orden del día, todo el mundo interpolaba. Pues la traducción decía, yo le pongo lo que yo quiero. No era el original nunca. Eso pasa como la famosa frase típica, tópico típico de vis natura medicatrix, que todos hemos escuchado más de una vez, esa gran barbaridad que se le atribuye a Hipócrates y es mentira, Hipócrates no dijo eso, porque es una interpolación de los traductores del Renacimiento. Así que es imposible, aunque lo he dicho 1000 veces, pero es igual. Seguirán poniendo en internet vis natura medicatrix, eso no existió nunca. Los interpoladores en aquella época eran normal, entonces Andrés Laguna pues hizo lo mismo. Su traducción, que es muy clara y precisa, él le pone sus comentarios, que es importante para la herbología de la época como para otras actividades científicas y técnicas de la época, de un persona que apostó claramente por el método científico, ¿no? Ahora voy a decir algo importante, pero voy a terminar este apartado de contexto histórico, ¿no? El texto se reimprimió, fijaron Amberes en 1555. Preguntaré, ¿por qué de Amberes si se hablaba en el castellano? Voy a dejarlo ahí porque de historia sabemos que sí, sabemos, ¿no? Que en Amberes de aquella fecha, que sí, lo sabemos, sí. Y se editó 22 veces hasta finales del siglo XVIII. Impresionante, ¿eh? Porque sirvió de base posteriormente para todo lo que se hacía. Incluso posteriormente cuando surge la farmacología, los principios activos, se descubre que la planta, la alquimia clásica, el anima mundi y el corpus mortis, pues dice, mire usted, pues no es anima mundi, son principios activos. Bueno, pues ahí es donde se rompe, lo llama, está la espagiria, que con una rama sigue, lo que es la herboristería clásica, que es la naturopatía que recoge con base científica, y después está la farmacología que empieza con los principios activos. Ese diríamos
En vez de disyuntiva, disyuntiva con tres, ¿no? Espagiria, herbología y farmacología, farmacia. ¿Y dónde viene este? De lo mismo, ¿no? Está diciendo ya ni corpus mortis ni anima mundi, lo que hay son principios activos, botánica, la savia elaborada, savia bruta y el ciclo de Calvin. Pues ya lo sabemos, ya no hay corpus mortis ni hay nada y se acaba con la alquimia. Pero bueno, queda. Después la espagiria recoge una rama fuerte que después esa espagiria pues, es la base, el fundamento de la homeopatía del Hahnemann. La herbología, pues ya sabemos lo que es, ¿no? Por la base científica actualmente, ¿eh? Y después está por los principios activos y los de la otra, pero ¿dónde vienen? Del mismo sitio. ¿Y cuál es la obra base en Europa? Pues estamos viendo que es el Dioscórides. O esta matización histórica que es importante para entender de dónde venimos. Y ahora viene algo interesante, yo lo he puesto por aquí, no está la bibliografía, pero antes de terminar, de esas anotaciones que recoge del que conocí antes, de Jean Rouel, ¿no? Anotaciones la que hace. Bueno, pues el que introduce la palabra terapia en el español. Hasta aquella fecha, el siglo XVI, la palabra terapia no existía en el español. Y las anotaciones que hace Andrés Laguna la introduce por primera vez la palabra terapia en el español, no existía antes. Que ayer estaban unos debates sobre el tema de terapia. Terapia en el griego, terapia no existe. Lo he dicho y era un filólogo, ¿cómo que no? Venga, pues a ver qué sitio aparece. Hay una obra, una historia que dice la Cerapeia, pero una historia de hace, bueno, del siglo pasado, evidentemente. Lo que existe es la obra de Filón de Alejandría sobre los terapeutas, que todo el mundo la conoce, ¿no? La obra de Filón de Alejandría. Está investigando si alguien tiene algún dato, evidentemente para eso estamos, para comunicar, los congresos están para eso, para comunicarnos, debate, aprender y sacar conclusiones. ¿De dónde sacó la palabra terapia Andrés Laguna? Si alguien lo sabe, pues efectivamente que me la envíe y debatimos. La palabra terapia incluso me atrevería a decir que incluso tiene un origen mucho más antiguo, si surge donde estaban los antiguos esenios, los antiguos terapeutas, vendría de algún sitio, es mucho más antiguo que el propio griego. Ya es que eso podemos ir aportando datos porque eso está en la historia y Andrés Laguna es el que lo introduce, la palabra terapia. Y a partir de ahí, por la palabra terapia, como todas las palabras, pues el abuso es tan enorme hasta que llega don Manuel Lesaete y dice hay que abandonar la terapia y la patología porque esto no conduce. Después ya Marchesó, ya como explico la historia de la naturopatía, pues se abandona totalmente, pero todavía terapia para arriba y terapia para abajo. No tiene ningún sentido porque esa palabra la acuña en la traducción del Dioscórides, Andrés Laguna, con alguna finalidad, y valga la expresión, con finalidad terapéutica, es decir, para curar enfermedades de aquella época, y se va a desarrollar todo un proceso, efectivamente, ¿no? Un objeto formal de estudio, ¿eh? Y no hay que olvidar, porque está hablando del tronco común, más bien diríamos las raíces, ¿no? Pero pues, evidentemente, comentante, pagiria, herbología, la base es la misma, evidentemente, el conocimiento, pero puede estar en marco conceptual en el cual se interpreta este conocimiento y el continuum histórico, que en nuestro caso es el continuum histórico de la historia de la naturopatía. Por lo tanto, ya terminamos, aquí os pongo el libro de Andrés Laguna, aquí la portada, ¿veis? Interesante y bonita es. Y en la bibliografía, pues aquí está en la obra traducida que está en la Universidad de Salamanca, podéis verlo, está en internet, y podéis ver todas también las ilustraciones, todo es muy bonito, muy interesante. Y este es un clásico, Introducción a la medicina arábigo-andaluza, Don Arjona de Córdoba, 1986. Recoge muy bien toda la tradición. Bien. Es lo que más me gusta porque en media historia, como todo, también está lo que llaman los modelos interpretativos. Está, por ejemplo, el materialismo histórico. Vamos a través. Bueno, hay muchas formas. Él lo hace de una manera que a mí me gusta, que es más bien desde el punto de vista fenomenológico, ¿no? Esto es el hecho y lo describo. No lo interpreto. Y es muy interesante. Después están los cuadernos de historia de la naturopatía, que son en la página web, está colegionaturopata.es. Repito, colegionaturopata.es, después lo pongo. Y arriba a la derecha ponen los blogs, que de ahí al display pone cuadernos de historia de la naturopatía y podéis ver todo el tema de la dieta árabe, cómo se va construyendo todo ese gran conocimiento y cómo eso llega hasta nuestros días. Eso hay que entenderlo bien, estudiarlo bien
y no basan en tópicos típicos tópicos. Me han dicho, me han comentado, no. Y a la fuente, los originales. Aquí, pues, pongo también alguna bibliografía interesante sobre Andrés Laguna, que es importante. ¿Eh? Y aquí está lo de las traducciones. Esto es interesante porque aquí están las nuevas teorías traductológicas. Los que comenté antes. Entonces, dame otro texto y dice, qué dificultad a veces traducirlo del griego a los dialectos clásicos, el ático y el jónico. Traducirlo. Porque yo puedo traducirlo, pero que se llama el presentismo, que el presentismo desde aquí, pero es que no estoy allí. ¿Eh? Es complicado a veces. Entonces, y además, como se puede estar el enlace, entráis directamente y ahí podéis ver cosas. ¿Eh? Y es que les guste, ¿no? Cuidado que ya por ahí lo hemos dicho más una vez en tema que todos los naturópatas no tenemos por qué dedicarse a la investigación. Normalmente digo a los que nos gusta. ¿Eh? También estoy dando clases y tengo también consultas, como todos, ¿no? Pero también la investigación es fundamental, tanto histórica como la investigación científica. Y antes, para que no se me olvide, daros de alta en Ciencia Naturopática, que es un canal que tenemos en YouTube, tengo yo con varias personas, varios colegas también, y colegas naturópatas, que ahí hablamos de la ciencia y profesión naturopática y también introducimos elementos de historia. Así que si os suscribís, pues estupendo. Trae dar botoncito, trae ciencia naturopática y ahí podéis ver un montón de elementos que estamos trabajando y divulgando para promocionar la ciencia y profesión naturopática. Bueno, aquí os pongo una bibliografía muy interesante sobre Andrés Laguna, que es fundamental entenderlo de cómo ha llegado actualmente y cómo llega, sobre las traducciones, y así, pues bueno, nos vamos ilustrando que es importante. Así que muchas gracias por la atención prestada. Este es el lema que tenemos en todos los congresos: naturópatas unidos al servicio y consolidación de la profesión naturopática. Muy bien. Que es importante, sigamos avanzando haciendo profesión. Pues aquí está la página que os he dicho, colegionaturopata.es. Y bueno, y también evidentemente, pues ya que nos estáis escuchando y muchos profesionales naturópatas que no estáis todavía colegiados, pues ya son, hay que colegiarse, seguir avanzando y creciendo. Y este es mi correo particular, naturopatiadigital@gmail.com. Si no, pues escribid de la organización y se pone en contacto conmigo para hacer preguntas, ahondar un poco en los temas, debatir, criticar, no estar de acuerdo. Podéis escribir aquí, después las redes sociales, pues como he dicho, en el YouTube estamos en Ciencia Naturopática, que es importante, llevamos ya casi, me parece que vamos a llevar ya 2 años, hemos grabado casi 100 programas ya, no está mal, ¿no? Sobre la ciencia naturopática y debatimos evaluación de tecnología naturopática, y después de la organización Colegio Naturopática, pues todas las redes, en Instagram, en Telegram, en LinkedIn, así que vamos a darnos de alta y vamos a hacer comentarios, vamos a aprender, vamos a divulgar y seguir avanzando haciendo profesión. ¿Y qué es hacer profesión? Pues ciencia y profesión naturopática. Y ciencia y profesión naturopática tiene un elemento común, que es el continuo histórico. Y si el continuo histórico lo conocemos bien, pues sabemos de dónde venimos, por qué hemos llegado aquí y hacia dónde vamos como ciencia y profesión. Así que muchas gracias y hasta otra.